Usos y propiedades derivados del orégano, que será impartida por la doctora Marta Celina González Huereca. Ella es química farmacéutica bióloga de la Facultad de Química en la UNAM. Tiene una maestría en ciencias en la especialidad de botánica en el Colegio de Posgraduados. Está adscrita al CIDIR Durango en la Academia de Entomología, con dirección y participación en proyectos de investigación con apoyos externos e internos. Tiene publicaciones en revistas especializadas con difusión nacional e internacional. Ha participado en congresos nacionales e internacionales. Es miembro del grupo de investigadores en orégano de la zona norte de México y tiene una red de investigación del medio ambiente y de la Sociedad Mexicana en Recursos Forestales. Sin más preámbulo, démosle un fuerte aplauso a la doctora González Huereca. Adelante, maestra. Sí, muy buenos días. Pues mucho gusto de estar con ustedes y espero que esta plática que les voy a comentar, o sea, pues sea de interés para, pues para bastantes personas. Y si hay alguna cosa que quisieran comentar más, pues pueden escribirme a los correos. Ahí me gustaría incluso hacer alguna vinculación, o sea, pues después de que yo les explique varias de las cosas que tenemos y de los proyectos que estamos manejando, por si hay algún interés. Y mucho interés, maestra. Sí, muy bien. Entonces, pues bueno, adelante. ¿Se quieren poner la primera diapositiva? No sé. Esa es la última. Sí. Muy bien. Bueno, pues como lo comentó ya la doctora Carmen, voy a hablarles de los usos y propiedades, pero no tanto del orégano, sino de los derivados del orégano, todo lo que se puede hacer con la planta de orégano para aprovecharla al 100%. La primera, por favor. Aquí yo dividí esta plática en varias partes en función de lo que yo les voy a comentar así poco a poquito para que no sea así como muy cansado. Entonces la que sigue. Bien, aquí en México hay pues muchísimas plantas a las cuales les llaman orégano. Pues todo el mundo, o sea, por el hecho de ser aromáticas y la usan como condimentos, pues también les llaman orégano, no todas se parecen. En esta diapositiva, por ejemplo, estamos viendo que aquí hay tres oréganos, o sea, lo que les llaman orégano. Uno es el orégano europeo, que son varias especies del género orégano. Esta es una especie que también está introducida aquí en México. Y luego tenemos en Monterrey, esta otra planta, o sea, que también es una lamiáceas de una familia, al igual que el orégano. Esta es una hierba. También la utilizan mucho como orégano. Tiene muchas propiedades porque muchos de los compuestos que tienen estas plantas pues son semejantes a los mismos que tenemos a lo que le llamamos nosotros orégano en México. Y luego tenemos la Lipia gravioles, que es a la que se le considera el orégano mexicano, y es el que tenemos, la que sigue. Bueno, sí, ok. Aquí yo les puse algunas plantas a las cuales les llaman oréganos, que son, como ustedes ven, de cuatro familias muy distintas, o sea, totalmente. Unas son, por ejemplo, en la primera parte la briquelia, que es una compuesta, que ahora le llaman asteráceas. Una leguminosa, que es como el tipo del huizache, es una fabácea. Y las otras son de la familia labiada y de la verbenácea. Entonces, la que sigue, por favor. Ay, que no puedo quitar esto. Bueno, yo espero que no vean, que no tengan esto que me tenga aquí haciendo. Ay, ya me fui. Y me tapo. Ahora sí ya. Pues entonces, bueno, en función de esto, pues, ¿cuántos oréganos tenemos entonces? ¿Cuál es el orégano verdadero? Entonces, vamos a hablar de lo que tenemos en América y lo que hay en Europa.
En América hay el género Lipia, del cual hay varias especies que les llaman orégano. Esta es una planta que incluso, o sea, bueno, una de ellas es la Lipia oreganoides, de las cuales se dice que es un sinónimo del orégano que tenemos en México, de Lipia raviolens. Nosotros no estamos de acuerdo con eso porque hemos hecho algunos estudios, de hecho estamos por comprobar eso, o sea, desmentir esto porque los compuestos químicos son muy semejantes, pero hay cosas totalmente diferentes, entonces, bueno, por lo pronto ya se está manejando como un sinónimo. Entonces, en México tenemos Lipia raviolens. Esta es una planta que tiene un olor mucho más fuerte y los compuestos químicos que tiene están en mayores concentraciones, incluso en mayor cantidad de aceite esencial. Y en el caso del orégano europeo del género oregano, esta también, o sea, tiene un olor más, pues más suavecito, o sea, menos oloroso que el que tenemos nosotros en México. La que sigue, por favor. Bueno, ahora, en México tenemos realmente dos especies a las que se les llama orégano. Entonces, una es en la parte norte de la República, lo que es la República, digo, perdón, la península de Baja California, lo que es el estado de Sonora y parte de Sinaloa, ahí se desarrolla la especie Lipia palmeri. Es una especie que tiene compuestos químicos muy semejantes al que tiene Lipia gravioles, que se encuentra distribuida en toda la República, pero no es comercialmente, digamos, Lipia palmeri no se comercia al igual que gravioles. Esta sí. De hecho, Durango, lo que es Durango, lo que es Chihuahua, Querétaro y algunos otros estados son los mayores productores a nivel nacional del orégano. La que sigue. Bien, aquí lo que tenemos nosotros en Durango. Nosotros de todos los estudios que hemos estado realizando, creemos y estamos casi aseguramos de que tenemos dos especies. Sabemos que tenemos tres quimiotipos, esto es, tenemos, o sea, composiciones químicas distintas. Aquí, o sea, el orégano comercial lo valoran su calidad en función del contenido de timol y carbacrol, que son los compuestos mayoritarios que contienen este tipo de plantas. Entonces, nosotros hemos encontrado en algunos municipios del estado, que tenemos, por ejemplo, en Mezquital, hay oréganos que tienen mucho timol y menos carbacrol. O que tenemos ambas, o sea, los dos compuestos, o sea, presentes más o menos en cantidades semejantes. Pero también tenemos otros lugares donde nada más hay puro timol y el carbacrol está en cantidades hasta mínimas. Y en una zona, sobre todo las zonas del semidesierto, ahí hemos encontrado que la concentración más alta es la de carbacrol y en menor cantidad el timol, aunque también esto varía dependiendo de las condiciones climáticas. Entonces, sí, nosotros de acuerdo a lo que hemos hecho, no nada más en función de aceites esenciales, sino también de otros compuestos que son los flavonoides, sí hemos encontrado diferencias significativas y sí creemos que tenemos dos especies. Inclusive, estamos seguros, digo, nada más nos faltan hacer algunos análisis moleculares que tenemos pendientes, de que también tenemos el Lipia oreganoides, que es una pieza introducida porque nos ha aparecido en algunos municipios que se han encontrado aquí en Durango, o sea, otro orégano que es diferente. Entonces creemos que tenemos Lipia oreganoides y Lipia oreganoides. Pero bueno, ahorita todavía no podemos comprobar esto. La que sigue, por favor. Entonces, bueno. Una de las cosas que llama la atención es por qué es tan importante el orégano mexicano, o sea, por qué no el orégano europeo o el orégano de Latinoamérica, o sea, por qué el de nosotros. Bueno, como les comentaba, porque el orégano que tenemos en México, de acuerdo a las condiciones climáticas, sobre todo en la zona norte de la República, hemos encontrado que los contenidos de timol y de carbacrol se encuentran en mayores concentraciones, por un lado. Por otro lado, también la cantidad de aceites esenciales supera el 5%, lo que no ocurre en otros lugares donde está alrededor de un 3% o menos del 3%. Entonces, esa es una de las cosas, la calidad que tenemos de los aceites, el que sea tan demandado el orégano en nuestro México. ¿La que sigue? Entonces, bueno, ¿esto a qué se debe? También hay una demanda a nivel mundial de los aceites esenciales en general, de todo tipo. Entonces, esto tiene bastante uso en la industria alimenticia, en la industria de bebidas de diferentes tipos. Por ejemplo, en las bebidas alcohólicas tienen digamos, ¿cómo le llamarán? Bueno, un cartoncito que le ponen, digamos, a la tapa y ese
trae ay, ¿cómo se le llama? Un barniz al cual también le ponen orégano, porque el orégano como tiene propiedades microbicidas, o sea, fungicida, lo que es esta fungicida, o sea, de tipo bacteriológico, bueno, elimina todo tipo de microbios, inhibe el crecimiento de otros bichos, precisamente por eso lo utilizan bastante en la industria, sobre todo, por ejemplo, la McCormick en sus mermeladas, bueno, en todos los productos que ellos tienen un cartón y protegen mucho, o sea, también con aceite esencial de orégano. Entonces es muy demandado eso, por un lado. Por otro lado, también es un conservador y también es un saborizante de muchos de los alimentos procesados que se encuentran en el mercado. Entonces, en la industria perfumera también se separan los compuestos químicos que contiene y se hace pues un montón de perfumes de todo tipo, o sea, aromas que hay, por ejemplo, está el limoneno, canfeno, bueno, muchísimos más. Y también se utilizan mucho en la elaboración de productos para el cuidado personal y para productos cosméticos, además también de productos para el hogar. Entonces tiene, o sea, digamos, contemplado que aparentemente con una proyección de hasta 2034, un crecimiento anual del 9% y con una derrama de alrededor de los 6.000 millones de dólares. Entonces, como ven, pues la demanda sigue creciendo y más ahorita que la gente se quiere cuidar, que quiere volver a lo natural, o sea, pues está mucho más demandado. La que sigue. Bueno, en el caso del mercado de aceites esenciales en general, no nada más del orégano, también tenemos nosotros que exportamos varios de los aceites esenciales. Entre ellos, o sea, más o menos, o sea, bueno, entran al país alrededor de 200 millones de dólares. Sobre todo, pues, lo que es, o sea, algunos países de Europa, en Estados Unidos principalmente, y en el caso de algunos asiáticos como Japón. Entonces también pues esto está creciendo, o sea, de alguna manera tenemos un crecimiento bastante alto, de alrededor de más del 8%. Y les digo, por lo mismo es porque ya hay mayor conciencia de las personas para cuidar la salud. Entonces se utilizan para muchísimas cosas. Con la que sigue. Ahora, ¿qué pasa? O sea, en las industrias, ¿hasta para qué más? Digo, pues en muchísimos cosméticos, lo que es alimentos, en aromaterapia. En aromaterapia tiene una demanda bastante alta cada vez, mucho mayor. Ya hay incluso bebidas con orégano, como les puse aquí algunas cosas, perfumes elaborados con orégano, o sea, que tienen no nada más, digamos, algunos de los compuestos del orégano, sino también el orégano que de alguna manera en algunas empresas lo utilizan como un fijador por el olor tan fuerte que tiene. Entonces, de ahí la demanda tan alta, sobre todo Estados Unidos es el principal comprador que tenemos nosotros aquí en México, que se lleva el orégano de aquí de nuestro México, la que sigue. Bueno, ¿y México cuánto producimos? Bueno, en lo que se refiere en cuanto a aceite esencial de orégano, alrededor, o sea, entran alrededor de 15 millones de dólares. Y en lo que se refiere a la hoja, ahí sí son más de 6.500 toneladas, lo que se va principalmente a Estados Unidos y a Japón y algo de Europa, en Alemania principalmente, la que sigue. Bueno, en esta otra parte vamos a ver algo de la composición química, el por qué esa demanda, a qué se debe. Bueno, vemos la que sigue. Miren, aquí primero que nada vamos a empezar con los aceites esenciales. Los aceites esenciales, bueno, son mezclas de sustancias que son muy volátiles y lo que se caracteriza más que nada es que tienen un olor, o sea, aromático, pues digamos, hay de diferentes tipos, muy delicioso, o sea, muy rico, tiene muchísimos compuestos. Y no nada más la familia de verbenáceas tienen este tipo de aceites esenciales, sino también están las pináceas, los pinos, por ejemplo, las resinas, están también otras leguminosas, muchos compuestos. Hay varias familias de las que tienen las mirtáceas, por ejemplo, como el eucalipto, que tienen sustancias olorosas. Y quiero decirles una cosa, que los aceites esenciales que se encuentran en todas las plantas tienen muchísimos de los compuestos iguales, nada más que las concentraciones van cambiando. Tiene eucaliptol, por ejemplo, el eucalipto, el orégano también lo tiene, pero en menores concentraciones. Entonces, le digo, los compuestos son muchísimos, son los mismos, nada más varía las concentraciones en las que se encuentran presentes. La que sigue, bueno, para explicarles así en dónde se genera, dónde se produce este aceite en parte de la planta. Generalmente se encuentran en las hojas, en las flores. Vemos aquí en la parte superior derecha un pedacito de una ramita de orégano que se ve así como peludita. Esos así como pelitos son los tricomas que los podemos ver acá en el lado izquierdo. En la parte superior es una fotografía al microscopio electrónico. Entonces se ven como unas espinitas.
Estas tricomas abajo de, digamos, de ese piquito se encuentran unas glándulas, las cuales producen el aceite y salen por ahí. Hay personas que el contacto nada más con la planta les produce urticaria, porque lo que pasa es de que algunas de estas, bueno, hay diferentes maneras, digo, formas de estas estructuras, estos tricomas son de muchos tipos, se anclan, se entierran, vamos, en la piel y por eso a la gente le produce urticaria, porque se entierra el producto, en este caso el aceite esencial y produce luego la reacción de que el organismo reacciona, es una ronchita o se enrojece. En la parte media es un corte de orégano, de una corteza. Entonces en esta vemos glándulas ahí que se ven como amarillitas, son depósitos también del orégano. Son glándulas, el otro que se ve negrito son almidones. Entonces la que sigue. Bueno, entonces los comentaba yo, los aceites esenciales son los componentes que se encuentran, ¿no? Bien, los aceites esenciales son de muchísimos tipos. Si ustedes de curiosidad ven algún perfume de los que tienen en su casa cualquiera, sea un perfume muy caro o un perfume muy barato, van a ver que tienen muchos, el mirceno, tienen limoneno, tienen canfeno, tuyeno, ocimeno, o sea, terpineno, o sea, son muchos de estos compuestos se encuentran, de ahí la demanda también, por la cual en México, como tiene concentraciones altas, pues tienen allá en Estados Unidos, lo que hacen son destilaciones de fraccionadas, de tal manera que van separando los componentes para los diferentes tipos de productos que ellos elaboran de tipo cosmético o en el área de perfumería, la que sigue. Bueno, ahora, hay las propiedades de los aceites esenciales. Estas propiedades, o sea, son muy, muy variadas, o sea, un abanico de propiedades, o sea, muy grande, por la cual precisamente la demanda. Por ejemplo, no voy a darlas todas, sin embargo, les puedo decir, por ejemplo, en la piel. Además que mejoran la salud, hace que la piel sea un poquito más elástica. Si hay estrías, no las quita, las disminuye nada más. Es muy cicatrizante, bueno, varios, no el orégano, sino varios de estos aceites esenciales. Regeneran las células, son exfoliantes en un momento dado. Si tienen una la piel seca, pueden hacer cremas en la cual se le agregan algunos aceites y se mejora la piel, se renueva la piel. Es antiinflamatoria también. También, como tiene propiedades, o sea, contra microbios, pues también controla todo eso, es antiséptica y exceso de sebo. Lo mismo, en la cuestión, algunas otras plantas que también actúan sobre el sistema circulatorio, pues van a dilatar las venas para que mejore la circulación. Y entonces si alguien tiene retención de líquidos también va a ayudar un poquito, aparte de que también son diuréticas, nos va a ayudar a eliminar líquidos lo más que se pueda. Y si tienen celulitis también ayuda de alguna manera a desintoxicar. Yo por eso les recomiendo que diariamente siempre procuren tomar, o sea, un té del que quieran ustedes. Hay muchísimos en la mañana y en la noche, por lo menos una vez al día, porque ayuda. O sea, se mantiene uno más sano, se enferma uno menos. La que sigue. También aumenta las defensas de nuestro cuerpo, también controla cuestiones de artritis, algunas, bueno, de varias enfermedades degenerativas, pero sobre todo en casos de estrés y ansiedad, pues la lavanda es una de ellos. Bueno, hay muchas otras plantas, pero esta ayuda bastante. Del sistema nervioso igual también, inclusive ya, o sea, ahora los extractos de marihuana también utilizan mucho, o sea, para enmascarar el olor y el sabor que tiene, o sea, digamos, por ejemplo, con menta o con eucaliptos o algunos otros de este tipo, o sea, que ayudan a disminuir, o sea, sobre todo el olor, o sea, que tiene y el sabor. En la que sigue. También, o sea, algunas de las plantas, o sea, que tienen, por ejemplo, el anetol en la luz estrella, ayuda, sirve de alguna manera como si fueran de tipo hormonal, si fueran estrógenos. Entonces también ayuda al sistema respiratorio, son buenísimos para vías respiratorias, son expectorantes. Y entonces les digo, y también elimina, como por lo mismo que tiene actividad contra varios microorganismos, pues contra las bacterias que nos producen algunas enfermedades o virus, nos ayuda bastante. Y en el sistema digestivo igual, se puede, digamos, en casos de amenorrea, o sea, que uno tiene problemas, o sea, para la menstruación, puede hacer. Lo que sí, en personas embarazadas, en el caso del orégano específicamente, no se recomienda tomar, porque tiene también algunas sustancias que pudieran provocar un aborto en alguna persona que tenga un sistema inmunológico muy débil o que con cualquier cosita puede en un momento dado abortar. Entonces el orégano sí no se recomienda en personas que estén embarazadas. Bueno, la que sigue. Ahora, otro de los compuestos que también contienen la planta del orégano son los flavonoides. Estos son sustancias, o sea, que se encuentran presentes en plantas, son las que le dan el color.
les voy a manejar como metabolitos. Todas las plantas tienen metabolitos primarios y metabolitos secundarios. En el caso de los metabolitos primarios son los que sirven para que la planta crezca, se desarrolle, tenga fruto, se reproduzca. Y en el caso de los metabolitos secundarios, estos son sustancias que se encuentra que la planta más bien las produce para protegerse del ambiente. Si hay algún, digamos, un insecto, por ejemplo, se está comiendo una planta, produce ciertas sustancias para que este insecto se vaya. A menos de que sea una plaga ya muy grande, pues ya no puede hacer gran cosa. Pero este tipo de sustancias tienen muchas propiedades biológicas, también un abanico bastante amplio. Y otra de las cosas, le dan color a las plantas, atraen a insectos polinizadores, como son las abejas, o sea, algunos abejorros, etcétera. La que sigue. Bueno, en el caso específico del orégano, este tiene pues un gran número, muchísimos compuestos de este tipo que tienen una actividad antioxidante muy grande. De hecho, yo en mi tesis de maestría, cuando se ponía en contacto, o sea, extracto del orégano con los compuestos con los que íbamos a hacer la reacción química para ver qué tan oxidante era, en el instante que se ponía el extracto con el reactivo, inmediatamente cambiaba el color porque era 100% así de actividad antioxidante, o sea, muy alta. En cambio, bueno, yo veía con otras plantas que estaban ahí, se tardaban, se ponía a incubar, este no necesitaba, era en el instante. Entonces, bueno, este tipo de sustancias, por lo mismo, esa actividad antioxidante que tiene, pues también de ahí se confieren las diversas propiedades que tiene anticancerígenas, sobre todo la quercetina. Bueno, hay muchísimos de los compuestos que están ahí, son antiinflamatorios, antimicrobianas, y también refuerza mucho el sistema inmunológico y tiene muchísimas otras propiedades. La que sigue, una de las que, bueno, a mí me interesa mucho, o sea, esto para, les digo, por eso que se deben de tomar un té diario, es precisamente que de alguna manera ayudan a que si hay alguna enfermedad neurodegenerativa, pues no avance, que se quede por ahí. Entonces, bueno, lo mismo también, o sea, en casos de trombos, por ejemplo, el vino tiene antocianinas, precisamente ayudan a disminuir los trombos que se encuentran, o sea, en las venas. Entonces, también para las alergias, a tumores, sobre todo el cáncer, le digo, hay muchos de estos, entonces sí conviene. Le digo, sí es cierto, no es una panacea, ya está comprobado, hay muchísimos estudios de todo esto que lo avalan, entonces, pues pueden utilizarlas. Ahora también, o sea, este tipo de sustancias también actúan sobre todo el sistema nervioso bastante y esto ayuda muchísimo a este tipo de enfermedades neurodegenerativas principalmente. La que sigue. Bueno, ahora voy a hablarles de los hidrolatos. No sé si alguien en el público, bueno, si llaman o algo después, pudieran saber, o sea, saben, ¿no? Que se imaginan lo que son los hidrolatos. Cuando nosotros hacemos extracciones de aceites esenciales, sobre todo con arrastre de vapor, que utiliza uno agua, el aceite esencial, bueno, es arrastrado por el vapor y entonces ya en el momento que pasa a través de un condensador, ese vapor se convierte en estado líquido nuevamente y se separa el aceite, quedando dos capas. En el caso de aceites esenciales, no todos los aceites, porque por ejemplo la canela o el clavo tienen una densidad muy alta y entonces quedan en la parte inferior. Pero en el caso del orégano y muchísimos otros quedan flotando, quedan en la parte superior porque que tienen una densidad menor que el agua. En el caso del orégano específico está alrededor del 92, 90, punto 92, 94, que se encuentra, entonces flota. Esa agua destilada que se generó ahí se le llaman hidrolatos. Estos hidrolatos también tienen sustancias químicas que arrastran también en ese vapor y muchos son los mismos que se encuentran en el aceite esencial, pero en otros nada más están en el agua, no se encuentran en los aceites. Estaban en la planta, pero los arrastra y se quedan en el agua. Entonces, se le llama agua perfumada que se pueden utilizar. En el caso de la canela está deliciosa, huele riquísimo, nada más que sí están muy fuertes porque están muy concentrados, de hecho queman, o sea, no pueden tomárselos así directamente. Yo les decía a algunas personas que, bueno, algunos cursos que hemos dado, que los pueden utilizar, por ejemplo, vender a las paleterías o a algún lugar, negocios, para utilizarlo como un extracto y que hagan bebidas, o sea, con ese concentrado, con ese hidrolato de canela, por ejemplo. Entonces se puede utilizar, o en el caso de los dentistas, el de clavo, también se quedan algunos compuestos que ayudan también como anestésico, pudiera ser hasta local, para inyectar luego, o sea, el anestésico que van a introducir. Bueno, la que sigue.
En esta otra parte que yo les dividí, aquí vamos a ver ahora sí lo que se refiere si es que van a recolectar el orégano, cómo se debe cortar, cómo se debe manejar, o sea, el secado, y cómo debe conservarse ya sea a granel o en cantidades más pequeñas. ¿La que sigue? Bueno, miren, en el caso del orégano, me voy a referir ya específicamente al orégano. Esta planta crece en todo tipo de alturas, o sea, alturas desde, digamos, desde 1200 metros a 2500 metros. Bueno, se han encontrado así. Su altura va a variar dependiendo de las condiciones en donde se desarrolle, porque nosotros tenemos orégano que miden en algunas zonas alrededor de medio metro, un promedio hasta 1,5 metros. Sin embargo, hemos encontrado en algunas áreas, sobre todo las áridas, que llegan a medir hasta 2 metros de altura el arbusto. En este caso nosotros tenemos arbusto. Lipia graviones es un arbusto. En cambio, Lipia, bueno, origanoides también, pero en cambio el orégano que es europeo es una hierba, es muy distinta. Entonces, este arbusto quiere decir que tiene un tallo semileñoso. Y si ustedes tienen curiosidad, o sea, nada más, o sea, por pura curiosidad pueden agarrar una lupa, cortar una ramita o de las que les llega cuando lo compran digamos, en el mercado y la ven esa ramita con esa lupa y van a ver que el tallo no es redondo, es cuadrado. Es una característica de las verbenáceas. Entonces, es un tallo cuadrado. Bueno, el clima puede desarrollarse en clima de seco a semicálido y sobre todo en la zona del semidesierto se encuentra más concentrado, pero el mismo estrés yo pienso que por eso hace que se produzca más carvacrol. La temperatura media anual, bueno, en promedio es de 18 a 20 grados, o sea, puede ser mucho más alta. Y aquí en Durango casi no nos llueve, pero puede encontrarse entre 125 a 400 milímetros de precipitación pluvial. Entonces, no necesita mucha agua y se desarrolla en época de lluvias. Generalmente septiembre es cuando se empieza a cosechar, octubre ya está en semilla y es cuando andan las personas cortando el orégano. Crece en lugares donde son pedregosa, sobre todo en declives, en laderas, bueno, donde hay mucha víbora de cascabel, en el caso de nosotros bastante, y luego en los meses que nosotros vamos a cortar, pues están en celo, se andan apareando, entonces tenemos que tener mucho cuidado cuando vamos a hacer los cortes. La que sigue. Bueno, ¿cómo vamos a recolectar las plantas? Hay una norma que esta norma nos establece, o sea, nos da los criterios y nos dice cómo debemos cortarla. Por ejemplo, si nosotros vamos a cortar, no sé, 10 kilos de planta, por ejemplo, no vamos a llegar y arrasar, o sea, toda la planta que nos encontremos ahí hasta completar eso. No, tenemos que dejar nosotros ejemplares así alternada. Por ejemplo, si hay 10 plantas, supongamos, pues vamos a agarrar nada más 5 alternadas de tal manera, o sea, que se quede planta ahí, por un lado. Pero aparte de eso, en esta norma nos dice que no nada más vamos a cortar toda esa planta completita, no. Tenemos que cortar algunas ramas, las más maduras y dejar las más inmaduras para que la planta se regenere. O sea, no la vamos a cortar toda ahora. También, o sea, hay personas que la cortan con rozadera y la cortan desde la base del suelo. Entonces esto hace que a veces la planta se daña y ya no crece. Y entonces lo que está pasando ahora que nosotros lo hemos visto, porque sí hacen una explotación, o sea, sin control, de que la planta ya en lugar de encontrarla en ciertos lugares ya no hay que caminar más, o sea, más, adentrarse más en los cerros, porque se está acabando, o sea, arrasan, agarran rozadera y arrasan, contratan a gente que los dejan ahí 15 días y luego ya bajan y pues les pesan, o sea, el material, bueno, al menos aquí en Durango lo hablo porque lo hemos visto, y pues se ve después ya otro tipo de plantas que están desplazando a las nativas que tenemos ahí, como en el caso del orégano, la que sigue. Bueno, ahora, ¿qué tenemos que tomar en cuenta nosotros? O sea, no vamos a agarrar orégano donde estén cerca basureros, donde haya en lugares de cultivos donde nos estén fumigando, porque vamos a tener contaminada la planta. Tampoco en lugares donde sean carreteras muy transitadas o solamente en caminos, pero no cerquita del camino, sino que hay que meterse un poquito más hacia adentro de los sitios, o sea, digamos de más virgen, que haya más, que estén más naturales. No vamos a colectar porque no encontramos, vamos a agarrar plantas inmaduras. No, pues no tiene caso porque los compuestos químicos no van a estar presentes o van a estar disminuidos o van a haber otras cosas que no nos interesan. Entonces tenemos que tomar en cuenta todo eso. La que sigue, además de eso, tenemos muchísimo que cuidar el recurso. Por eso les decía que está esa norma, que ahorita la última actualización es de 2022, no ha cambiado, sigue la misma,
Entonces tenemos que ver, o sea, nosotros sabemos que tenemos recursos naturales, pero unos son renovables y otros no renovables. Sin embargo, aunque el orégano es un recurso renovable, no lo estamos acabando, porque no tenemos un cuidado, o sea, o sea, sí hay, digamos, personas que están al pendiente y no permiten que se corte, pero pues no controlan todo. O sea, hay, digamos, el monte, como le llama la gente, pues allá cortan y nadie se da cuenta de lo que hay. Porque cerros enteros, o sea, que hay de orégano, se los llevan y reportan menos. O sea, hay mucho clandestinaje, nosotros lo hemos visto aquí bastante, pero bueno, ahí no se puede hacer eso. Entonces, lo que sí tenemos que hacer conciencia con las personas para prevenir la erosión de los suelos y tener un manejo sostenible de los recursos que siempre tengamos, estarlos cuidando, la que sigue. En el caso de que nosotros, bueno, cortemos pues poquito o mucho, lo que sea, vamos a extenderlo pues en alguna superficie plana. Yo siempre les digo, pónganlo pues en papel o en periódico puede ser, o en plástico, pero que esté extendido y lo estén volteando constantemente, lo que sí a la sombra, en un lugar ventilado y que no entren roedores, que tengan trampas de preferencia por ahí. Hemos encontrado también algunos lugares y les hemos comentado a las personas que no lo deben de secar al sol porque si tiene compuestos volátiles, pues el sol los va a eliminar, sobre todo los de un punto de ebullición muy bajo, se van. Y entonces lo que nos va a quedar, pues son los que tienen punto de ebullición, o sea, más alto, pero ya no es la misma calidad del aceite esencial. Entonces es mejor secarlo a la sombra. ¿En la que sigue? Bueno, en el caso de la conservación, si nosotros vamos a querer, o sea, venderlo o lo queremos para nuestra casa, pues lo podemos conservar a lo mejor en botecitos de plástico o en algunos frasquitos de vidrio. Nos puede durar varios años, hasta 3, 4 años, pero sí va perdiendo, a pesar de que estén herméticamente cerrados, sí pierden olor. Los volátiles se van yendo. Pero en el caso de que vayamos a analizar a lo mejor si lo tenemos, no sé, en envases más grandes, todo para análisis químico, si vamos a nosotros a trabajar con flavonoides, eso no les pasa nada, esos van a estar ahí. Se van a eliminar los aceites esenciales, pero los flavonoides no. Esos se encuentran ahí. Lo mismo los taninos, si es que nos interesan, también, esos van a estar presentes. Ahora, en el caso de que vayan a guardarlos a granel, pues se recomienda que sean en costales, pues que sean de azúcar de preferencia o de tela, que no hayan tenido ningún químico, ningún agroquímico, o sea, ninguna otra cosa que pueda contaminarlos y ponerlos en algunas tarimas para evitar que si en un dado caso llegara a llover, vaya a humedecer el material. Nos ha pasado aquí en Durango que hubo una inundación de un río y la gente tenía copiado su orégano, o sea, un montón de toneladas que pues todo se les echó a perder porque el agua arrasó con todo. Entonces, pues procurar, o sea, bueno, salvo esos casos especiales que no los pueden controlar, pero que sí estén en tarimas para que no estén, o sea, digamos, al ras del suelo y también evitar la presencia de ratones. Hay que poner trampas alrededor, entonces para evitar todo eso. Sí, el orégano tiene cierta caducidad, o sea, porque conforme avanza el tiempo, sí se va perdiendo el aroma, o sea, los volátiles sobre todo se van perdiendo. Y en caso de que se los quieran comprar, o sea, por ejemplo, Estados Unidos, pues ellos hacen pruebas, o sea, piden orégano que no esté manchado. Entonces, cuando está muy pegado, que no lo están moviendo constantemente, se mancha. Entonces ya no lo piden, ya no lo quieren, es una calidad, o sea, que ya es más baja y o se los compran muy barato. No sé ahorita cómo esté, estaban 16 pesos el kilo, no tengo ahorita idea, o sea, cuánto está. La que sigue. La otra es que nosotros nos vamos a dedicar para hacer productos, o sea, ya sea a nivel casero, o sea, productos artesanales o para algún análisis ya de algún estudio. Nosotros tenemos que tener siempre ejemplares que tengamos de referencia de cada vez que vamos a colectar. Entonces, esto los podemos prensar en periódico con prensas. Si la planta está muy larga, la podemos poner ya sea en forma de V, doblada sin romperla, o en forma de Z o de M, según el tamaño de la planta y la ponemos entre periódicos con un cartón corrugado y entre prensa bien prensada para que quede bien apretado y que no pierda el color. Se seca en una secadora especial, quizá a base de focos. Esa se me olvidó poner la foto, pero bueno, la que sigue ya con esto, nosotros la vamos a mandar a identificar. Aquí nosotros tenemos, bueno, ahorita les platico el herbario, nosotros llevamos con los datos de qué era, cómo se le llama la planta, qué más vegetación había ahí, cómo estaba el día, si el lugar era pedregoso, si era muy abundante o era escasa, etcétera. Algunas cosas que nos piden en cada herbario, nos piden ciertos, digamos,
datos que debemos nosotros de entregar para que puedan ellos hacer pues poner el ejemplar en una cartón especial y lo pueden ingresar al herbario. La que sigue. Miren, aquí en Durango nosotros tenemos un herbario que es de reconocimiento internacional. Este ya está registrado, fue creado en el 81. Ahorita ya tenemos un edificio exclusivamente para esto. Tenemos, pues yo pienso que ahorita más, porque esta de más de 70,000 ejemplares es del año pasado, del antepasado. Entonces pienso ahorita que tenemos más ejemplares. Y les digo, pues este tiene varios servicios, la que sigue. Son varios servicios que presta este herbario, no nada más a los estudiantes de nosotros que son de posgrado, sino cualquier otro estudiante que venga o a las escuelas que vienen a hacernos visitas. También se da apoyo al sector productivo. Hay muchísimas maneras de identificar la flora, por ejemplo, si alguna planta es tóxica, porque a veces está ganado que se está muriendo, entonces vienen y traen las plantas, se les dice sí o no, etcétera. También se puede hacer, bueno, se participa también en varios comités y también se hace un diagnóstico de la capacidad de carga y coeficientes de agostadero. También hay gente especializada en esto. Hay alguien que trabaja por los pastizales, hay alguien que trabaja también con maderas, por ejemplo, de endocrinología, o sea, hay una compañera que está por ahí. Se da asesoría al público, tanto privado como al público en general, a los alumnos de cualquier escuela, no nada más los de nosotros, sino cualquier nivel académico del que sea. Van niños de primaria, vienen a hacernos visitas y sobre todo se apoya a investigadores de cualquier parte del mundo. Tenemos intercambio, o sea, a nivel mundial, o sea, con varios herbarios de diferentes partes. Entonces, bueno, todo eso se hace también, se hace intercambios de ejemplares. También muchos de los ejemplares que tenemos nosotros aquí en la colección, pues están también otros herbarios como es el de la UNAM, de los más grandes ciencias biológicas, y otros de Europa que se encuentran allá por los intercambios que se hacen. Hay visitas también que nosotros tenemos de investigadores que vienen de otros países, también nos vienen a visitar. Entonces, la que sigue. Entonces, bueno, ya en esto vamos a ver los métodos de extracción que hay. Muy bien, la que sigue. Miren, hay diferentes métodos. Bueno, voy a hablar muy general así. Pero, por ejemplo, si son en cuestión de cítricos, por ejemplo, como la naranja, limones, etcétera, pues es por medio de expresión. O si no, si son de resinas y algunos pinos, pues se ponen cierta, digamos, ¿cómo se dice? Contenedores y se cortan, se hacen ciertos cortes para poder recolectar ahí. Hay otros con arrastre con vapor, de los cuales hay varias variedades. Hay otros de extracción con disolventes, que puede ser continua, ya sea que se pongan a hervir o con algunos extractos alcohólicos, por ejemplo, directamente, u otros que les llama uno de continua, de extracción continua, porque es porque se está poniendo un disolvente y se está cambiando constantemente, u otro que es el Soslet, que se encuentra acá en la parte inferior. Este es otro equipo Soslet también. Y otro más sofisticado y la mejor calidad que se obtiene de los aceites esenciales es por fluidos supercríticos. Este es un equipo más sofisticado este se hace con extracción de gases, principalmente CO2, el cual se puede regenerar nuevamente, se vuelve a utilizar. ¿En la que sigue? Bueno, en el caso de la destilación, les voy a hablar de dos variantes que se tienen. Una variante, yo les recomiendo más esta, pero bueno, cada quien depende del tipo de equipo que tenga y el tipo de planta también. No todas las plantas de tipo aromático se pueden trabajar con depende la planta. Por ejemplo, una hierbabuena o sea, oréganos, no sé, algunas otras, porque hay algunas que también se pueden utilizar, se pueden más bien extraer los aceites con grasas, por ejemplo, sobre todo pétalos. Pero bueno, vamos a hablar nada más exclusivamente de lo que se refiere para el orégano y otras plantas semejantes. Aquí el contenedor yo les recomiendo que lo pongan en la parte de abajo, una fuente de calor, luego el agua, ahí no que llene de agua toda la planta, ahí ya no, sino sería una hidrodestilación. Más bien es en la parte de abajo el agua que se ponga en la rejilla y en la parte de arriba de la rejilla se ponga la planta que se va a extraer, de tal manera que al calentar el vapor, este vapor va a arrastrar, va a penetrar, o sea, por esa cama que tenemos nosotros de planta y que no quede muy apretada para que pueda penetrar perfectamente y pueda arrastrar a través del vapor los aceites esenciales. Enseguida esto se conecta a un condensador donde va a entrar agua helada y al condensarse ese vapor se convierte ya, bueno, no se convierte, sino pasa a la fase líquida, el agua, y entonces arrastra ya el aceite esencial. Les comentaba yo que si es un aceite, como en el caso de plantas aromáticas, de una densidad menor que la del agua, pues nos va a flotar.
Pero si es en el caso como, por ejemplo, el clavo, es el más pesado, tiene una densidad mayor de uno, entonces va a irse a la parte inferior. Entonces, se puede utilizar algún recipiente donde va a contener que tenga salidas para que saque el aceite esencial por un lado y posteriormente nos saque el agua que se encuentra ahí. Entonces, esta agua es la que le llamamos, les comentaba yo, los hidrolatos, la que sigue. Este otro sistema que se encuentra acá es diferente. Aquí se puede generar la fuente de vapor en un recipiente separado y luego entonces este se conecta a otro recipiente donde se encuentra la planta. Entonces ese vapor va a penetrar y va a arrastrar nuevamente, entra por abajo y arrastra ese vapor los aceites esenciales que se encuentran ahí, pasa al condensador donde nuevamente se nos convierte en líquido y ya nos pasa al contenedor donde vamos a separar los aceites esenciales, que si no tenemos esto lo podemos separar por fases. Simplemente dejamos esa decantar y quitamos una fase y ya se queda la otra. Yo aquí les recomiendo que después de que saquen el aceite esencial, lo filtren a través de un filtro que tenga algún agente desencante, como el cloro de calcio o un sulfato de sodio, para que el agua que se pudiera quedar en ese aceite no lo oxide y entonces pierda calidad y el agua se quede, se retenga en ese tipo de ¿cómo se llama? De agente desecante, la que sigue. El otro, les digo, fluidos supercríticos, pues este es nomás para que lo vean, hay de muchas formas, o sea, ahorita hay otros mucho más modernos y más chiquitos, está muy grande, otros más pequeñitos que se hacen, pero digo, aquí sí, tiene que tener, o sea, pues un poco de dinero porque están algo caros y infraestructura muy especial para poder tener este tipo de equipos, no todo el mundo lo tiene. En Durango hay uno que pues no lo han usado realmente, está en un poblado, sigue ahí sacan el aceite, pero no tienen la parte del destilador, entonces, pues no sé, la calidad que están sacando no es muy buena y no sé si ahorita la planta esté funcionando. La que sigue. Bueno, esto nomás es un ejemplo que les puse de cómo pueden sacarlo a nivel casero. No están muy bien hechos, están bastante mal, de muy baja calidad saldrían estos aceites, pero bueno, para que se den una idea que esto es así. La que sigue. Miren, en la última parte, bueno, la penúltima, la que sigue, les voy a hablar de algunas normas. La que sigue, por favor. Aquí para aprovechar la planta, todo al 100%, les voy a comentar varias cosas. La que sigue. Bueno, primeramente tienen que consultar normas, tanto las oficiales como las mexicanas o algunas internacionales, en el caso de que vayan a hacer algunos productos. Entonces ya consultan específicamente las que es para un champú, una crema, lo que sea. Las leyes ambientales sí tienen que saberlas igual, los permisos de corte y manejo adecuado de los recursos. La disposición adecuada de los residuos también, qué van a hacer con cada cosa, van a quemar la rama o qué van a hacer. Y también que puedan hacer combinaciones de métodos convencionales y alternativos con productos naturales, ya sea para que puedan racionar y no puedan, o sea, acabarse el recurso, la que sigue. Bueno, ¿qué pueden hacer? Muchísimas cosas. Se pueden hacer, o sea, encurtidos, se pueden hacer tinturas, o sea, productos medicinales, la que sigue, jarabes, etcétera. En el área de alimentos, pues es muy socorrido el orégano, la que sigue. Nosotros tenemos un curso taller para elaborar productos para la onicomicosis, que son bueno, lo que le llaman las uñas podridas. Un kit se hizo de esto, la que sigue. Y en esto les voy a hablar un poquito de investigaciones que hemos realizado en el CIDIR, la que sigue. Miren, por un lado, nosotros hemos visto que la parte de la actividad insecticida que tiene el orégano, que se debe a varios de los compuestos químicos que aquí les pongo, no estaba muy explotada. Entonces nosotros decidimos, o sea, trabajar precisamente, explotar esa parte. La que sigue. Miren, hemos visto que puede controlar, o sea, varias plagas, o sea, del área agrícola, las cucarachas de alcantarilla, en frijoles, otra. También hemos tenido varios proyectos para los cuales aprovechar el tallo y el bagazo haciendo composta, tanto composta como lombricomposta. Nos ha ayudado también a control de la gallina ciega, tenemos también algunas cosas por ahí. Hemos evaluado precisamente esa calidad de la composta por medio de germinación de semillas y hemos visto, bueno, o sea, cosas muy interesantes. La que sigue.
En el caso de Barroa también, o sea, aprovechar las ramas. Hemos trabajado, por ejemplo, con algunas preparaciones de aceites esenciales para controlar la barroa. A mí no me gusta estuvimos haciendo esto porque puede en un momento dado inhibir la oposición de las reinas. Entonces yo prefiero utilizar mejor las ramas en los ahumadores y poner charolas embarradas con cualquier cosita, penitas, o sea, con una estopa de vaselina. Se mete la charola metálica en la piquera y se le pone un poquito de humo tanto arriba como abajo y entonces la barroa se desprende, la abeja cae ahí, ya no se puede mover, se queda pegada. A los 15 días volver a hacer esta, repetir, porque la barroa que se encuentra dentro de la celda de las abejas sale para comer y entonces vuelve a caer y otra vez 3 veces seguidas cada 15 días y con esto elimina muchísimas poblaciones y sin utilizar ningún químico por ahí. La que sigue. También, o sea, hemos hecho algunas cosas, o sea, con algunos microorganismos, en este caso de la onicomicosis, cuando hicieron estas chicas que trabajaron con esto, tuvimos las cepas de los hongos y estuvieron viendo pues la inhibición de los hongos, que tanto inhibían, y excelente, o sea, la verdad que sí, fue muy bueno, o sea, el producto quita los hongos, de hecho, pues debería de patentar estas chicas, bueno, no se hizo, pero podemos retomarlo, la que sigue. Bueno, la industria del alimento, como les comentaba yo, se utiliza mucho. Uno también en sus comidas, si uno quiere que una carne no se le eche a perder, la puede uno poner, o sea, embarrar la carne y guardarla en refrigerador y te queda mucho más tiempo, se conserva mucho más. La que sigue. Para desinfección de verduras tenemos, bueno, hicimos algunos estudios. Desgraciadamente aquí, bueno, se nos fue otra chica que teníamos que estábamos haciendo ya el producto para control de la amiba en verduras, sobre todo, y sí, vimos buenos resultados. De hecho, lo vamos a retomar, o sea, nuevamente para sacar un producto a base de aceite esencial de orégano que elimina las amibas. O sea, lo estuvimos viendo y sí da excelentes resultados. La que sigue. Y en herbolaria, bueno, hay varias personas que por ahí están vendiendo. Aquí esta persona de orégano, del que está abajo, vende cápsulas, bueno, vende varios productos de orégano, los exporta, tiene, o sea, un negocio sobre esto y con buenos resultados, o sea, bastante bien le va a esta persona, la que sigue. Acá tuvimos unos proyectos precisamente para controlar la cucaracha de alcantarilla, que es la que tiene muchísimos microorganismos presentes y sobre todo ellos producen muchas alergias cuando se descompone. Entonces, pues dimos algunos cursos de cómo elaborar concebos caseros para controlar las poblaciones de este insecto, no nada más con orégano, sino también utilizando ácido bórico, pero enseñando a la gente que puede controlar poblaciones. La que sigue. En otro el proyecto que acabamos de tener, o sea, son dos proyectos bueno, el proyecto que duró 2 años para el control de infestaciones de chinches de cama. Pues es un proyecto excelente, la verdad que se acaban al 100%, pero aquí el problema es que tienes que hacer un excelente manejo. Si no hacen el manejo adecuado, de nada sirve que se ponga lo mejor del mundo. Si no se mueven muebles, etcétera, etcétera, se hace la limpieza que debe de ser, la que sigue. También acá, pues hemos dado, nos han pedido alguna ayuda en alguna escuela, precisamente para el manejo de las chinches que aparecieron ahí, pues les dimos el hidrolatos. Trabajamos con hidrolatos y también con uno con aceite esencial, también para inyectar, ahora sí que silla por silla y todo lo demás para controlar. Así a la fecha ya no, nomás tienen un control de que pues las mismas personas luego son las que las llevan en su ropa, en su mochila y pues se van. Entonces tiene que estar uno, o sea, pendiente de que no se vuelva a producir esto. La que sigue. Y bueno, pues otra de las cosas que ven, nosotros hemos visto que queman este tallo, se puede aprovechar de varias maneras. La que sigue. Ya sea haciendo composta, nosotros hemos visto que también, o sea, la composta mejora la calidad de las plantas, con aceites esenciales igual. Se han hecho pruebas y lo que hemos visto que aumenta la cantidad de raíces secundarias, las alarga mucho más grandes. Esto puede ser en un momento dado que en lugares donde, en laderas, que por ejemplo hay deslaves, pudiera ser que se sembraran plantas que estuvieran criadas así de esta manera, o sea, con aceites esenciales para tener raíces secundarias muy fuertes y pues ya que agarran ahí para controlar todo este tipo de cosas. La que sigue, bueno, es otra toma de esta, otra que viene. También la producción en este caso fue con Chile, la producción de chiles aumentó mucho más que de manera normal. Eso también lo vimos, aumentó la producción del número de productos. La que sigue.
Y bueno, ahorita tenemos este proyecto, o sea, apenas acabamos de empezar, que es para reducir los índices de infestación de garrapata, que es abundante. Queremos hacer, bueno, incluso llegar hasta un producto para que los animales lo traigan en campo, que se vaya liberando poco a poco y ayude a que no se les suban estas garrapatas, o sea, que son bastante dañinas. Y la que sigue creo que sería la última, me parece. Bueno, pues no, sí sería la última, más que nada. Entonces yo aquí nada más les puse un orégano molido. Yo no lo recomiendo que el orégano lo muelan porque como les comenté, el aceite esencial se encuentra en glándulas. Al momento que nosotros molemos el orégano, esas glándulas se rompen y lo que nos llega ya que compramos en el supermercado molido, pues ya no tiene casi aceite esencial. No es que no sirva ni que esté adulterado, probablemente no, pero ya no tiene porque se evaporaron. Entonces yo les recomiendo que si alguien se va a dedicar a esto también, pónganlo mejor en contenedores que ya vienen algunos con su molinito y en el momento en que vayan a utilizarlo es cuando utilicen el molino y se muele en ese instante porque si no, le digo, pues no están comiendo realmente aceite, digo, un orégano con aceite esencial, ya no, ya se evaporó. Y aquí les puse, bueno, aquí en Durango se hace un platillo el menudo, en México se hace como la pancita que le llaman allá es seca, acá es caldosa, con grano incluso de maíz, y pues un pozole, que es lo que más se usa por acá, bueno, hay muchos platillos, pero estos son los más típicos que se pueden en el momento de usar. Y pues por mi parte sería todo, si hay alguna cosa, si alguien quiere, no sé, algo más, pues están los correos y pues se puede trabajar algo más. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Doctora Marta, pues muchas gracias por compartirnos su trabajo, la línea de investigación que están desarrollando en el CIDIR Durango. Y bueno, por compartirnos todas esas cualidades que tiene el orégano a través de propiedades antioxidantes, antiinflamatorias, antimicrobianas y demás. Mi pregunta va en razón a las especies que vimos al inicio de su presentación. ¿Todas son comestibles? Sí, sí, todas son comestibles, la gente precisamente por eso las utiliza, aunque pues no son realmente el orégano, digamos, entre comillas, verdadero, pues sería Lipia gravioles, que es el más comercial. Y ya el hecho de que sí se parezca el olor en otras plantas, pues le llaman orégano por eso, pero realmente el orégano, digamos, verdadero sería Lipia gravioles. Ya las otras especies, pues son, digamos, bueno, las mexicanas, pues son de aquí, la gente sí las utiliza. Yo de hecho he probado el que le llaman orégano en Monterrey, que es la poliominta. Hacen una salsa en molcajete, que lo asan y hacen con un chile que ellos tienen allá y le ponen esta plantita, esta condimento, le da un sabor muy sabroso. Lo utilizan mucho para ¿cómo se llama? La carne esta que usan ellos allá, ¿cómo se llama? El cabrito. Para el cabrito tiene un sabor fuerte, pero muy rico, o sea, muy delicioso. Entonces le digo, sí, pues así lo maneja la gente, le dicen orégano. Y pues bueno, o sea, ese se respeta, pero realmente el orégano pues es limpia ravioles. La siguiente pregunta va en razón a la conservación precisamente de la planta, ¿no? ¿Cuáles son las mejores prácticas hoy día de cultivo sostenible? Ay, casi no le escucho, como que se escucha. ¿Pero me A ver, escucha mejor? sí, ya, ya. ¿Ya me escucha mejor? Sí. La siguiente pregunta sería en razón a la conservación de la planta, ¿no? ¿Cuáles son hoy día las mejores prácticas de cultivo sostenible pues, para garantizar la calidad y la concentración de los compuestos activos pues de la planta misma? Sí, miren, hay varios trabajos. Nosotros no hemos hecho nada de esto, pero, por ejemplo, sí sé que acá en Michoacán estuvieron trabajando porque de hecho tuve un proyecto con ellos, con el orégano a nivel invernadero y luego lo sembraron. Entonces se tienen que controlar ciertas condiciones. El orégano en sí es una planta muy noble porque puede estar en diferentes tipos de clima, sobre todo si el clima está muy, digamos, cálido, demasiado cálido como en zona semidesértica, pues está muy bien. No necesita mucha agua, no necesita mucha agua. De hecho, no es una planta que se plague mucho. Hemos visto que más bien
Lo que está sobre la planta de orégano son casi hospederos que nomás lo utilizan como para crezcan ahí, sale digamos la palomilla y se va a otro lado. No, sí hemos visto algunas plantas mordidas, sobre todo un chapulín, o sea, no sé la especie, pero no en todos los lugares y eso depende de las condiciones ecológicas que se presenten, porque a veces hay mucha, digamos, mucha humedad o hay mucha, digamos, sequía y entonces cuando aparecen las plagas, pero ya sí en el orégano, así en general, no hemos visto, pero yo sí les digo que tomo si alguien que estudie eso porque no sabemos en un momento dado qué pueda pasar. Yo en una ocasión comentaba yo con una persona, bueno, encargada del área acá en la zona de la laguna, del área esta del orégano. Entonces le decía, oye, es que se lo están acabando. No, dijo, no es cierto. Dijo, cuando llueve vuelve a salir. Pues ya no. Ya hay muchísimos kilómetros que hay que caminar donde crece porque han arrasado, porque lo han explotado de manera indiscriminada. Y entonces pues ahora sí que otras plantas que son introducidas pues van desplazando a esta y ya tiene uno que caminar un montón para poder colectarlo o la gente que lo tiene que cortar. Pero no hay un control, o sea, todavía a pesar de que hay una norma, no hay un control, porque dejan a las personas ahí, a los 15 días van y recolectan el orégano, entonces, pues, ¿quién los ve? Ellos cortan como caiga, entonces le digo, pero como cultivo, sí hay en Chihuahua sí tienen cultivos, está el doctor Silva, él de hecho exporta orégano, allá sí tienen cultivos, o sea, bastante bien, tienen la semilla, se llama semilla de Durango, de aquí de nosotros, sobre todo el área de Nazas, que es un orégano que crece en un promedio de 2 metros de altura, ellos tienen ese orégano también y tienen diferentes calidades. Ellos tienen análisis que tienen un seguimiento de la composición química, en qué zona hay más timol y más carbagrol, lo tienen monitoreado totalmente. Eso, pues no sé, estaban en el Sirena, no sé si ya se ha jubilado el doctor, pero pueden, no sé, ver mucha información de él publicada. El doctor Ramón Silva Vázquez. Una tercera pregunta, porque realmente sí, pues su conferencia fue de mucho interés. ¿Cómo identifico un aceite esencial real con aquel que no lo es? Lo comento porque actualmente hay en diferentes plataformas eh, comerciales, he visto de alguna manera que venden aceites y esencias de orégano y demás. Quizá a lo mejor, terminando su plática, nos comparta algunas marcas que hay actualmente en el mercado que realmente garanticen que el producto es real. Y bueno, hay una cosa, el aceite, ay, se me fue, no sé, ya se acabó la hora, ¿qué pasó? Están, ay, se me Aquí fue. estamos, maestra. Ah, sí me están escuchando, ¿verdad? Sí, Sí. es que le moví, no sé qué le movía. Bueno, la cuestión es de que sí venden en el mercado aceite, pero puro no está, lo tienen que diluir. O sea, puro sería muy caro solamente con las compañías que los traen, probablemente con ellos sí. Generalmente está diluido, o sea, porque es muy, digamos que en el caso del aceite de orégano es corrosivo. Entonces, sí, yo de hecho he discutido con algunas personas que me dicen, ay, este aceite, sobre todo en las plazas comerciales, dicen, este aceite es puro y este es de no sé qué y no sé qué. Y le digo, a ver, ¿qué es puro? Le digo, no, le digo, entonces ya yo checo el aceite que tiene ahí de romero o lo que sea. Digo, ¿sabes que este aceite no es puro? Le digo, está diluido. Le digo, no vendas esto. Le digo, no digas eso. Di mejor que este aceite es muy concentrado y está más caro porque está más concentrado, pero no puro. Puro es carísimo. Porque simplemente, me les doy una idea para que se vean más o menos. De 300 gramos de aceite esencial, digo, perdón, de planta que tenemos acá de orégano, podemos sacar, dependiendo de la zona, de 8 mililitros a 20 mililitros de aceite esencial de orégano. Va a depender. Por ejemplo, de eucalipto, de la misma cantidad de 300 gramos, hemos sacado cuando mucho 1 mililitro, un mililitro, ni siquiera el 1,5 de esa misma cantidad. De pirul, podemos sacar quizá hasta 2 mililitros de pirul de la misma cantidad. Entonces, tienen muy poca concentración. En orégano, por ejemplo, yo ya tengo monitoreado, ya sé dónde me va a salir más y dónde menos, porque las condiciones de cada zona son distintas. Entonces, es muy variable. Ahora, de marcas, pues hay muchas, pero una manera de saber si está, qué tan puro no va a estar, es con la densidad.
La densidad del aceite esencial de orégano en este caso específico es de alrededor de 0.92, 0.94, pero puede variar. Nunca va a llegar a 1, jamás, porque flota. Entonces puede ser a lo mejor que 88, 89. Si tiene ya más de 1, quiere decir que tiene otra cosa, no sé, aceite olivo o algo aceite mineral o no sé, alguna cosa con la que lo disolvieron para tener ese aceite, pero la densidad es una de ellas. Esa es la densidad, digo, sí es muy específica, es como la huella de uno. Entonces varía dependiendo de las condiciones de cada lugar, pero no es más, o sea, es así. O sea, hay. Nosotros, de hecho, yo quiero sacar un libro, bueno, estoy tratando de, así en poco tiempo que tengo, precisamente de sacar del orégano no hay nada para tener todo el orégano, control de calidad, qué es lo que a nosotros nos ha salido y ver si con algunos otros estados de la República que produzcan orégano podemos sacar algo más para darlo a conocer, porque no se sabe, o sea, yo he visto muchísimas tesis, muchas, muchas, muchas que dicen cosas, pero son del orégano europeo, no el de nosotros, porque no hay nada. Entonces el chiste es eso, saber juntarnos, o sea, armar un grupo, pero ya exclusivamente para sacar un libro ya a nivel nacional de lo que hay en cada estado. Querétaro tiene mucha producción de orégano, es de los principales también, junto con Chihuahua y Durango, de los principales productores de orégano que se exporta. Entonces, pues a ver si se puede hacer algo al respecto. Gracias, maestra. Bueno, pues muchas gracias y Ay, casi no escucho. Le vamos a otorgar una constancia virtual, doctora, por su participación y luego se la haremos Ajá, llegar también por correo. sí. Y bueno, pues agradecerle este momento que se dio para compartirnos toda esta información que se nos hace muy, muy interesante. Y bueno, pues a la constancia dice: el Instituto Politécnico Nacional, a través del Centro de Vinculación y Desarrollo Regional Unidad Culiacán, otorga el presente reconocimiento a la maestra en ciencias Marta Celina González Huereca por haber impartido la conferencia Usos y propiedades de derivados del orégano, Culiacán, Sinaloa, julio 24 del 2025. La técnica al servicio de la patria, y firma nuestro director, el maestro Carlos Alberto Camarillo Castro. Muchísimas gracias por su conferencia, maestra, y le haremos llegar en breve por correo electrónico su reconocimiento. Sí, pues Muchísimas muchísimas gracias. gracias y estoy a sus órdenes.